Moltes gràcies, companyes i companys. Bon día. Primero quería citar a todos los compañeros que nos habéis ayudado a llegar a este momento. A vosotros, en primera instancia, a todos los militantes que ayer y hoy habéis estado aquí con nosotros. Hemos sobrepasado la cifra de 40 personas aquí, conjuntamente con los compañeros que están en Zoom desde distintas provincias de España. Y el trabajo ha sido arduo, como sabéis, o lo recuerdo, para los que venís hoy de invitados 1 hora y media. Estamos aquí desde ayer a las 4 de la tarde discutiendo hasta la última coma de nuestro ideario político y de nuestros estatutos, porque ya no tendremos oportunidad de volverlo a discutir hasta el próximo Congreso. Y es fundamental que las reglas internas estén claras, que los proyectos estén claros. Mucho más importante que quien los dirige es que el contenido de los proyectos sean sólidos y estén claros. Agradecer a los compañeros, para los que los habéis visto con nombre pero no los podíais identificar, que ya tenemos en representación en el conjunto de España. Como habéis visto, compañeros exdirigentes de Podemos en el conjunto de las Canarias, compañeros en Andalucía, compañeros en Murcia, compañeros en la Comunidad Valenciana, compañeros en Aragón, compañeros en Madrid, ¿sí? Y hay que decir que tendremos que hacer alguna excursión porque nos falta la cornisa cantábrica, ¿sí? Pero por lo demás ya hemos plantado, como decía Ferran, algunas flores en esos lugares. Agradecer sobre todo a los compañeros de la mesa el trabajo que han tenido de orfebrería para casar y dar satisfacción a todas las inquietudes, a todas las palabras que se han ido produciendo a lo largo de estos días, porque eso es un trabajo duro, el de dar satisfacción a todo el mundo y conseguir, como se ha conseguido, unanimidades prácticamente en las candidaturas del 100% y en el conjunto de los estatutos y de la ponencia política por un porcentaje siempre por encima del 80%. Con lo cual eso quiere decir que el nivel de descontentos porque no haya salido lo suyo es bajísimo, ¿sí? Al compañero Ricard, que está aquí, que nos ha ayudado a difundir en estos últimos 10 días, con este esfuerzo que hemos hecho, que antes comentaba Vicente, algunos miembros o los miembros, todos, de la Junta, del grupo promotor, la campañita esta que hemos podido hacer los últimos 10 días de enero para darle más visibilidad en las redes a nuestra organización. En cuanto a invitados, a los compañeros, como decía antes Ferran Brunet, de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana, que estáis aquí ya casi en la mitad. Es decir, hoy aquí estáis 3 compañeros en representación de Sociedad Civil Catalana, José, que siempre nos acompaña, Ferran y Ángela, además de, descubro... Hòstia, Martín, no te había visto, Martín. 4, 4. A ver si vais a hacer mayoría absoluta. Más 2 miembros de la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana, que ahora son miembros del equipo de dirección de AIRE, que son Pedro y Sandra, ¿sí? Que están en la Junta Directiva de AIRE. En las salutaciones, en cuanto a invitados también, algún compañero más que nos acompaña hoy, como Julio Villacorta, que en todo este proceso hemos ido coincidiendo en manifestaciones en la calle en cuanto a proyectos concretos, como la lucha contra los temas de la ley CELA, y con los que nos encantaría seguir conversando con ellos para ver si es posible en algún momento la convergencia. Hablo de los compañeros de Unidos Sí. Al compañero Antonio Santamaría, que lo tenemos aquí para que nos haga la crónica de la revista de referencia para todos los compañeros de la izquierda, que es El Viejo Topo. Sobre todo a los compañeros de Izquierda Unida también de Madrid, los del sector crítico que encabezaba Paco Frutos, que se están planteando también la convergencia con nosotros. Al compañero Antonio Padilla, que me acaba de enviar ahora un mensaje. El compañero Antonio Padilla ha sido el alcalde de Castelldefels y también es una persona que a última hora se puso crítico con el PSC, y como le pasa a todos los que nos hemos puesto críticos con el PSC, al final te tienes que ir del PSC porque no hay posibilidad de hacer lo que hemos hecho aquí con tantísima generosidad, que es que todo el mundo pueda expresarse y todas las opiniones se puedan recoger. Y al compañero Carlos Villarejo, permitidme, por favor, para todos nosotros el inspirador político de este movimiento que hoy acaba en partido. Carlos ha estado en nuestras 2 reuniones anteriores masivas, la del 14 de abril, el Día de la República, y la del 19 de junio, y hoy está aquí con nosotros. Y Carlos, te lo agradecemos muchísimo porque eres
esto, nuestro inspirador. No es solamente intelectual, Carlos, eres nuestro inspirador ético. Bien, yo quiero hacer simplemente un repaso esquemático, decimos los que nos dedicamos al tema de la docencia. Cuando tengas que hacer una intervención, sigue esos 3 pasos. Y yo lo verbalizo ahora aquí para que a ver si algunos compañeros más de la ejecutiva se lo apropian. Primero, di de qué vas a hablar. Segundo, habla solo de lo que has dicho que vas a hablar. Y tercero, resume de lo que has hablado. Con lo cual, en algún momento, por más que la gente se duerma o mira el WhatsApp, al final se entera de cuál es la idea fuerza. ¿Sí? Entonces, el esquema es hablar simplemente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Ese sería el esquema de mi intervención. ¿De dónde venimos, compañeros? Sois el aluvión de muchos ríos, el pozo, las piedras que han sido moldeadas por aguas bravas, bajadas turbulentas, abruptas, pasionales. Somos piedras duras ya. Muchos compañeros se inician ahora en la lucha política, y los hemos visto cuando se ha leído aquí su currículum, pero la inmensa mayoría somos ya viejos roqueros, entre comillas, gente que viene ya con a las aristas cortantes alisadas. Somos pocos, pero muy fuertes. Procedemos del PSOE, del PC, de Podemos, de algún centro izquierda que pudo haber sido y no fue, Ciudadanos, UPyD. Algunos de los fundadores de Ciudadanos están hoy con nosotros. Y algunos anarcos que con la experiencia que da la edad se ha convertido ya en gente de orden, porque venían de ese mundo. La característica principal de todos ellos es el gran bagaje político que llevan en sus mochilas. Cuadros políticos curtidos en 1000 batallas. Sois los ladrillos, los machimbrados con los que levantaremos las paredes de este gran edificio que entre todos construiremos, el partido, con mayúsculas, como en un momento se llamó el partido, al único partido que luchaba contra la dictadura. Primero, un partido de cuadros, por este orden además. Primero, un partido de cuadros, muy fuerte, unidos, asentados sobre las bases ideológicas que hemos aprobado ayer, aquí, a lo que yo llamo, metafóricamente, nuestros cimientos. Esto es lo principal, la sólida cimentación del edificio, antes de comenzar a levantar paredes, antes de hacer estructura. Después, si algún ladrillo se deteriora, se cae o hay que cambiarlo, se cambiará sin problemas, porque la base, los cimientos ideológicos, lo aguantan todo. Hoy somos pocos aquí, sí, pero repasemos la historia para que os animéis. ¿Cómo se formaron otros partidos políticos que hoy perduran? Breve repaso. PSOE, Partido Socialista Obrero Español, se fundó en 1879 y lo fundaron 25 personas. ¿Sí? Ha cumplido 143 años de existencia, 23 en el gobierno, a lo largo de las 3 etapas de Felipe González, de Zapatero y de Pedro Sánchez. Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, van por orden cronológico, los mezclo, porque conforme fueron naciendo. 1898 se fundó en Minsk, su primer congreso, existieron 9 delegados, 9, que aprobaron y publicaron el manifiesto fundacional y ha gobernado la URSS durante 74 años. Partido Comunista de España, formado en 1921, a raíz de la decisión del Partido Socialista Obrero Español, sobre todo de las juventudes socialistas del PSOE, disconformes con la línea política socialdemócrata, cuya intención inicial era sumarse a la Internacional Comunista de Lenin. Fue conocido en sus primeros detractores como el Partido de los 100 niños, despectivo, y alguna niña, después mujer ilustre e histórica como Dolores Ibarruri. Como veis, alguna gente me sigue emocionando. El Partido Comunista Chino, no hablo de cualquier cosa, el partido comunista más grande del país, más grande del mundo. En 1921 se funda en Shanghái. Participaron 12 delegados, entre ellos Mao Zedong, que como sabéis después estuvo un montón de años en el gobierno. Partido Comunista Cubano, se fundó en 1953. 136 guerrilleros que asaltaron el cuartel de Moncada, quedaron diezmados, no quedó ni la mitad. Un grupo de 82 guerrilleros volvieron a intentarlo en 1956, embarcándose desde México en el Granma, con un pequeño grupo aproximadamente de 12 personas que constituyeron el ejército rebelde que se instaló en Sierra Maestra. Siguen gobernando en Cuba. Para que veáis que no solamente hablo de rojos. Convergencia Democrática de Cataluña. Su función tuvo lugar el 17 de noviembre de 1974. Debieron ser muy poquitos y beatos porque lo crearon en el monasterio de Montserrat.
No se inscribió legalmente hasta 3 años más tarde, el 77. En el 78 y 2015, Convergencia formó parte de la Federación Convergencia y Unión. Gobernaron como tal coalición durante 23 años en Cataluña. En 2016, sin dejar de gobernar, se refundó como PDeCAT. Hoy continúan como Junts por Cataluña y acumulan 34 años en el gobierno, en el govern, o en el no govern, llamarle como queráis. Desgovern. En las elecciones autonómicas de 2021, perdón, que me he dejado unos chiquititos, pero que cuentan, han contado mucho en el gobierno. Unión Democrática de Cataluña. El partido fue fundado el 7 de noviembre del 31 con 20 militantes y se disolvió en el 17. Durán Lleida dijo de ellos mismos que cabían todos en un taxi. Y el Comité Central lo tenían, como sabéis, en el Hotel Palace, enfrente del Congreso, que era él solo. ¿Sí? Cogobernaron 23 años Cataluña, junto con Convergencia. Por aquello de la calidad y la cantidad, para que vayamos comparando. Si es esa discusión que hemos tenido siempre en la izquierda, partido de cuadros, partido de masas. Oye, pues tendremos que revisar nuestros postulados, si los partidos de masas para que solamente gobierne un cuadro o partido de cuadros muy duros para que sean fácilmente sustituibles y los proyectos no se caigan nunca. La CUP nace en el 87, se inscribe como agrupación de electores en 3 municipios. En las mismas elecciones del 87 consiguieron 50 concejales y con alrededor de 11.000 votos. En 2015 hicieron dimitir al presidente Artur Mas, ¿os acordáis? Hace bien poco. Y en el 16 la CUP contaba con solo 2.000 militantes. Obtuvo 337.000 votos y 10 escaños en el Parlamento. Pero la Reguant, la diputada, dice que en las últimas votaciones en su congreso se registraron 462 militantes. Una cosa es lo que cuesta el papel y otra cosa es los que después de verdad participan. Es la diferencia que apuntaba aquí algún compañero entre afiliados y militantes. ¿Sí? Afiliados es el que tiene el carnet del Barça y el militante es el que va allí todos los domingos a darle aire, ¿no? A darle ánimo al equipo. Partido de los Trabajadores del Brasil. Se fundó oficialmente con un grupo muy pequeñito de dirigentes sindicales, intelectuales de la izquierda y católicos ligados a la teología de la liberación. Se fundó en 1980 solamente, en Sao Paulo. En 2003 llegaron al gobierno de la nación. Lula gobernó durante 13 años. Ciudadanos. Ciudadanos nació a partir de la plataforma de Ciudadanos per Catalunya, creada en 2005 en Barcelona por un grupo de 15 intelectuales, algunos de los que han participado en nuestro congreso hoy. Su congreso fundacional se celebró en Bellaterra en julio del 2006 con la participación de 350 delegados y 50 agrupaciones territoriales. Acaba de cumplir 19 años. Me imagino que llegará a los 20, pero yo creo que todos tenemos ya Collaball, que no llegará a los 25. Podemos. Fue fundado el 11 de marzo del 2014, presentado y difundido sobre todo por plataformas digitales como el periódico El Público, La Tuerca y algunos medios más. Esto primero hicieron sus propios medios de comunicación y después montaron el partido. Y hay que reconocer que tuvieron un éxito, como ahora veréis, importante. Una treintena de intelectuales lo montaron, sobre todo de la Universidad de Madrid. En los primeros 20 días se inscribieron 100.000 personas. En 20 días. De esta gente hay que aprender. 4 meses después de su formación, Podemos participó en las elecciones europeas del 14 obteniendo 1 millón de votos, logrando 5 escaños. ¿Sí? Algunos de sus eurodiputados están aquí hoy con nosotros, como Carlos Jiménez Villarejo. Elecciones generales del 2015. Obtuvo 5 millones de votos y 69 diputados. Y aquí empieza la declive. En 2019 bajó a 3 millones de votos. En tan solo 8 años han tenido una subida tan fulgurante como vertiginoso apunta su descenso. Se cumplen con ellos el viejo aforismo de arrancada de caballo y parada de burro. Nosotros, esto lo he hecho para que relativicéis, que es que somos pocos en el inicio. Nosotros, como finos observadores y curtidos activistas, hemos aprendido de los aciertos, como decía antes, y de los errores de todos estos que nos han precedido, sobre todo en el ámbito de la izquierda, por lo ideológico, y en el ámbito de la estructura organizacional del conjunto de organizaciones que hemos dicho. Los que estamos aquí somos conscientes de que venimos a picar piedra, como se ha dicho anteriormente por parte de Ferran. Llevamos picando piedra toda la vida algunos. Aquí hay gente que lleva más de 50 años en organizaciones políticas. Algunos de los compañeros que estoy viendo ahora, me acuerdo, bueno, viene del FRAP,
para que veáis cuál ha sido y no han dejado de militar nunca en la vida, y han acabado en el Partido Socialista y hoy están aquí con nosotros. Hoy fletamos un barco que esperamos convertir en transatlántico y después en una gran flota de buques. No tenemos prisa. Preferimos navegar lentos pero seguros. Esto de no tenemos prisa es de Pedro fundamentalmente. Tranquilo, no corramos. Le da vértigo la de las prisas, pero se ha demostrado que no ir con prisa nos consolida muchísimo mejor. No tenemos prisa, preferimos navegar lentos pero seguros, avanzando siempre, sin retroceder nunca. Esto es lo importante, no dar bandazos, como en el tema de Podemos. Porque esto no va de proyectos personales, de caudillismos de césares, de endiosados que hacen marketing con coleta o se ponen en pelotas, ¿no? Sabéis de quién estamos hablando. Avanzando siempre, sin retroceder nunca, hemos dicho. No va de caras ni de telegenia, ni de marketing vacuo. Algunos que nos han intentado asesorar antes de nacer nos han dicho: yo para trabajar soy un técnico del marketing. Dame caras. ¿Caras? Le he dicho, no, toma, proyecto. Hombre, pero ¿tienes la cara visible? No hay cara visible. La cara visible lo dirá el Congreso cuando elija su junta directiva, en su conjunto, en una organización colegiada, sin que haya, hemos dicho antes, caudillos, césares. Porque, ¿qué es lo fácil para la derecha? La derecha ya no da golpes de Estado desde hace bastantes años. La derecha, hablo de otros países que ya han llegado, la izquierda ha llegado del gobierno, como llegó en la República Dominicana, como llegó en Ecuador, y me confesaba Correa: Javier, es que nuestro problema, ¿sabes cuál ha sido después de 8 años de gobierno? Que no hemos hecho lo que tú decías en el libro de derecha e izquierda, no hemos hecho bases ideológicas. Y teníamos aquí dentro gente que estaba en Más País, Movimiento 35, Más País. Hemos gobernado 8 años, pero por los cargos. Y una vez estamos en el gobierno, ha venido Estados Unidos con la chequera y ha comprado a la mitad de nuestros diputados, como los compró en la República Dominicana. Y ha ganado la izquierda y gobierna la derecha, aunque se llame Lenín Moreno el que está al frente. Es decir, esto va de construir un gran proyecto transformador para España, a medio y a largo plazo, como ha dicho muy bien Carlos antes. Y para ello queremos afianzar una base sólida e indestructible, que nos trascienda a todos nosotros, los que estamos hoy aquí, contribuyendo con ilusión a la creación de este nuevo partido político. Tenemos un futuro esperanzador. En nuestro espacio político no tenemos competidores. Somos la izquierda española, la que no solo no hará guiños a las pseudoizquierdas confederalistas o abiertamente secesionistas, sino que las combatirá. El enemigo principal e histórico de la izquierda siempre es la derecha. Lo digo porque algún compañero, cuando hemos empezado este movimiento, estaba confundido. No, el enemigo principal es el PSOE. No, craso error. El enemigo principal de cualquier izquierda debe ser siempre la derecha, porque para eso nació la izquierda, ¿sí? Eso debe quedar muy claro en nuestra estrategia política. Pero en tanto la izquierda oficial en el gobierno se apoye y siga dándole oxígeno a los secesionistas, nos tendrá enfrente como decididos adversarios políticos, denunciando las concesiones que está haciendo. A nivel de presente, dejadme entonces poner en valor las resoluciones aprobadas aquí entre todos. Nuestros postulados de las largas ponencias que hemos discutido en tantísimas horas, los resumo solo en 20 puntos, los más relevantes y además los que le vamos a dar a la prensa. A la prensa hay que darle el trabajo ya masticado, porque si no, lo publica. Le damos la ponencia política y no publican nada, igual como mucho publican el título. Voy a esos puntos. 1. La defensa radical de la democracia económica. Empezando, además los hemos priorizado. Primero, democracia económica. Ampliación de los derechos económicos y sociales. Segundo, la concepción unitaria de un Estado integral, donde la cooperación y la solidaridad interterritorial figuren como competencias claramente definidas, delimitadas y blindadas. Racionalización del sistema autonómico, que implica necesariamente la recuperación para el Estado central de competencias clave como la sanidad, la educación, después de la experiencia que hemos tenido con sanidad, la seguridad pública y la fiscalidad pública. Esos 4 elementos, esas 4 patas. Creación de un sistema nacional de red pública de educación que dé homogeneidad y coherencia a un tronco común para toda la educación pública en España. Que cada cantón no pueda explicar la historia como le dé la gana. Convergencia lingüística. Lucha sin cuartel contra la marginación del idioma español en las escuelas catalanas y vascas. Exigencia del cumplimiento estricto de la cooficialidad
que contempla la Constitución española. Es decir, acabar con la inmersión lingüística y restaurar la legalidad, lo que implica restablecer la convergencia lingüística en plano de igualdad, en igualdad de condiciones. Los dos idiomas, sea Cataluña, Euskadi y Galicia, en situación de igualdad, no de marginación de uno sobre otro. Yo aquí he explicado algunas veces, hostia, algunos de los que estamos aquí nos dimos hostias con los grises en su momento porque nos decían, háblame español. ¿Sí? Aquí no se puede hablar en catalán y te daban 2 hostias, no te lo advertían, te daban 2 hostias. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos por el camino de que en las instituciones públicas catalanas hablar español es condenarte al ostracismo o a la muerte civil. ¿Sí? Y eso es culpa nuestra, ¿eh? No es culpa de ellos solo. Ellos ya decían que eran así, desde que fundaron la Esquerra Republicana de Cataluña en el 30. ¿Sí? Eso es culpa de nosotros que hemos ido cediendo, perdonad, como yo, que te sacas el C1 de catalán, que te catalanizas el nombre y al final dices, oye, ya está bien de ceder, ¿sí? Porque me están tomando el brazo por la manga. Eliminación de privilegios fiscales, fundamental, esto no lo dice ningún partido político de izquierda. Reforma fiscal justa, equitativa y realmente progresiva. La lucha real contra el fraude fiscal y la corrupción sistémica que elude la fiscalidad. La fiscalidad pública debe regirse por el principio de igualdad y eso solo será posible desde la cooperación interterritorial, eliminando el cupo vasco y el concierto navarro. Ah, es que son derechos históricos adquiridos. También lo era el derecho de pernada, ¿verdad? Y se ha acabado con esto. ¿Eh? Y el ejecutar a los delincuentes en la plaza pública desmembrándoles con 4 caballos. Pues con estas estupideces, la civilización tiene que ir acabando. Impulsar una ley orgánica de armonización de las remuneraciones de los empleados públicos, que elimine los abusivos sueldos astronómicos en gobiernos locales, diputaciones de Cataluña, como la de Barcelona, y autonómicos, que doblan los salarios del presidente de la nación. Es decir, el que manda en una provincia cobra el doble que el que manda en 57. Y el que está gobernando en una autonomía cobra el doble del que manda en 17. Esto no tiene pies ni cabeza, es kafkiano. Hacen como Juan Palomo, como ellos se marcan el sueldo, se ponen el sueldo que quieren. ¿Sí? Como lo pagamos nosotros, no hay problema. Desprofesionalización de la burocracia política como forma de vida. Limitación, como se ha aprobado aquí, a 2 mandatos de los cargos públicos electos. Yo me acuerdo que algún compañero me decía, hace tiempo, compañeros latinoamericanos, que son los que lo tienen como cultura, de Javier, en la mayoría de países latinoamericanos, los gobernantes solamente pueden repetir 2 legislaturas, porque el que no ha aportado todo su saber en 8 años, ya no lo va a aportar en el 9 ni en el 10. ¿Sí? Se vuelca uno al principio. Y después, si has conseguido generar la escuela, ya das el relevo a otros, no te conviertas en tapón. Por eso lo de la limitación de mandatos. Desde aquí, esta organización ya ha dicho claramente, ninguno de nosotros, de los que hoy habéis elegido la dirección, quiere permanecer más de 8 años en el mismo sitio. 8 años como máximo. Renovación, remoción inmediata cuando lo decida nuestro Consejo Político. No hay que esperar un congreso. Cuando lo decida nuestro Consejo Político. ¿Sí? Impulsar un plan nacional de pleno empleo que acabe con el ejército de parados de la reserva que utilizan para mantener los sueldos y los empleos precarios. Para ello es imprescindible la derogación de las reformas laborales del 2010 y el 2012, realizadas por el PP, de las que el actual gobierno solo ha retocado un 12%. Y no toque ni una coma porque nos vamos, empresarios, no toque una coma porque nos vamos, ciudadanos. Por cierto, qué vergüenza que partidos que se dicen de izquierda, como Bildu y Esquerra Republicana, que se reclama como condición para apoyar la ley de reforma laboral, que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los convenios estatales. ¿Se puede ser más sinvergüenza, más traidora al principio fundamental de la lucha de clases, que es la unidad de la clase obrera? Trocear a la clase obrera solamente sirve para hacerla más débil. Impulsar un específico plan nacional de empleo joven que acabe con las altísimas tasas de desempleo del más del 40% en España, el más alto de Europa. Somos los líderes en desempleo juvenil. Participación y control estatal efectivo sobre el derecho constitucional a una vivienda digna, que muy bien ha explicado Carlos hace un momentito. Controlando los precios de los alquileres y generando suelo y vivienda pública, convirtiéndote en un operador del mercado. Diciéndole solamente a los empresarios o a los rentistas que no suban los alquileres, no vamos a ningún sitio.
Conviértete en rentista, tenemos España vaciada, genera suelo público y crea vivienda pública. Y con la ley de la oferta y la demanda, si no me corrige aquí el compañero Brunet, los ilustres economistas, la ley de la oferta y la demanda, si haces más oferta, bajará el precio de la demanda. Es así de sencillo. ¿Sí? Reforma constitucional. Inclusión del derecho de la vivienda, también citado por Carlos, al trabajo y a la salud en el capítulo 2, sección 1 de nuestra Constitución, como derechos fundamentales y no como meros principios rectores de la política social y económica, no como meros deseos o declaración de intenciones. Fortalecimiento y blindaje del sistema de pensiones públicas. Tenemos a toda España en la calle. El otro día nos reunimos con el representante, con el compañero que estáis con vosotros ahora, un ex militante del Partido del Trabajo, por cierto, compañero, que está liderando todo el sistema de pensionistas en España y que piden esto precisamente. Revalorización del sistema, sostenibilidad y suficiencia son las 3 coordenadas necesarias para garantizar pensiones dignas, debiéndose equiparar la mínima al salario mínimo interprofesional. 14. Creación de una banca pública que priorice la inversión en economía productiva y no en actividades especulativas. Cosa que ha dicho siempre la izquierda, oficial y ya abandonado. Nosotros seguimos manteniéndola. Si tú te conviertes en operador del mercado en cuanto a prestatario, baja la competencia solamente de la privada. Si se lo dejas todo a la privada, pues ellos pondrán los precios que quieran. Impulsar el control suficiente del Estado sobre los sectores estratégicos de nuestra economía. Producción eléctrica, suministro de agua, gas, transporte, en pro del interés general, sin descartar el avance gradual hacia la nacionalización de dichos sectores, como la propia Constitución reconoce en algún momento si hace falta. Defensa proactiva de la sostenibilidad medioambiental e inversión en recursos que generen a su vez un potente nicho de empleo, potenciando la economía ecológica. La transición energética puede necesitar de un respaldo temporal, esto lo aprobamos ayer, de fuentes de energía no renovables pero barata, como el carbón y las centrales nucleares existentes, en vez de comprárselo toda Francia. De modo que el cierre de estas centrales debe integrarse en un plan de transición energética serio y ambicioso, que garantice, sobre todo, este es el tema principal, que garantice el suministro en todo momento. Fijaros la que está liando ahora con el tema del gas, y la guerra en ciernes que se nos está anunciando. Aire, y solamente por un tema, por la pasta, no es por la frontera ni es por los derechos tal, es por la pasta, es por quien controla el tema del gas. Aires defiende un feminismo basado en la emancipación plena de la mujer y la igualdad total y efectiva entre mujeres y hombres. Con esto yo creo que ya está dicho todo. Combatiendo el machismo y el maltrato, también desde la educación escolar en valores cívicos. Recordando al mismo tiempo la presunción de inocencia que establecen nuestras leyes, que no puede ser sustituida por la presunción de culpabilidad, como viene sucediendo en algunos casos. Yo conozco a algún compañero mío, militante de la izquierda, muy honrado, que además, como le conozco, puedo poner la mano en el fuego, que se lo han llevado los mozos de escuadra, pues recién sale la mujer de poner la denuncia en el juzgado y vienen en la comisaría, perdón, y ya detenido. ¿Sí? Presunción de culpabilidad. Y después se queda en la calle, después de 2 años, sin ningún tipo de problema. No, era una denuncia falsa. Sí, pero te han hundido la vida. La visión central de Aires consiste en desarrollar las transformaciones sociales, laborales, civiles, políticas y económicas necesarias para que gradualmente se avance hacia una sociedad socialista. Ese es el fin principal de esta organización, donde todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos y obligaciones y oportunidades. Una sociedad sin clases sociales. Esa es nuestra Ítaca. 19. Aires se identifica con un modelo de socialismo democrático, con una izquierda socialista, unitaria, laica y republicana, como dice nuestro nombre. Una izquierda definida y decididamente transformadora en lo social, sólidamente materialista pero no economicista. Una izquierda socialista inspirada en los valores de la Ilustración, que abandone las supercherías irracionales y los mantras identitarios, que se reconozca en la mejor tradición del republicanismo. Y por último, el 20, modelo de Estado. Lo hemos puesto el último, no casualmente, porque no es una cosa prioritaria para nosotros, pero hay que recordar que está en nuestros principios y valores. Modelo de Estado. El pueblo español, como sujeto soberano, tiene derecho a decidir constitucionalmente su modelo de Estado. Aires defiende un modelo republicano, como máxima expresión de la democracia política y del principio de igualdad entre toda la ciudadanía, lo que supone acabar con los privilegios políticos por origen de cuna.
Nuestro modelo es el de una república unitaria, social y democrática de derecho. Compañeros y compañeras, mañana, cuando acaben las ayudas económicas que propicia el COVID, con ayuda de la Unión Europea, cuando se les seque la chequera de millones que nos están viniendo de Europa, todo apunta a que la situación económica puede empeorar y mucho. Tenemos un montón de informes de economistas que ya nos están avisando sobre eso. Se prevé un déficit público en España del 4,8% del PIB para 2022. El del año pasado también se preveía más alto y ha sido mucho más bajo. En España, porque algunos compañeros ayer lo preguntaban, en España el déficit público está compuesto por el déficit del Estado más el déficit de las comunidades autonómicas y el déficit de los ayuntamientos. Existe déficit cuando se gasta más de lo que se ingresa, así de sencillo. El déficit se compara con el PIB, Producto Interior Bruto, para calcular cuál es su porcentaje sobre este. Porcentaje, cuánto te gastas sobre lo que ingresas. Traducido, en 2020 gastamos 123.000 millones de euros más de lo que ingresamos. La deuda española en manos del Banco Central Europeo supera ya el 50% del PIB. 860.000 millones de euros, un 84% más que antes de la pandemia. Y esto nos está diciendo. Y la deuda sigue creciendo. Y cuando digan de liberar intereses y de aumentar intereses, nos vamos a enterar. Estamos hipotecados hasta los ojos. Pagar esa deuda y sus intereses va a ser muy complicado. Y es más que probable que a los trabajadores se nos pida nuevos ajustes al cinturón, como ya se nos impuso, no se nos pidió, se nos impuso en 2008. Ya sabéis cómo funciona el sistema neoliberal. Cuando hay beneficios, se privatizan. Cuando hay pérdidas, se socializan. Solamente son socialistas para esto, para socializar las pérdidas. Acordados de los 70.000 millones, primero fueron 60.000, después fueron 77.000 millones, que nos costó el rescate de los bancos españoles después de la crisis del 2008. Y después se han vuelto a privatizar. Una vez recuperado, se le han vuelto a dar a través de los privados. Es decir, los escenarios de futuro a corto y medio plazo son el aumento de la pobreza y la marginación social. Y esto va a pasar no solo en España, mirad cómo está el mundo. El informe de la UNESCO reciente señala que durante los últimos 10 años se están ampliando la polarización de las desigualdades sociales. Cada vez hay menos países ricos que controlen la riqueza mundial y más países pobres, de los 196 que hay en el mundo. Cada vez hay menos personas ricas y más personas pobres. Por citar solamente un ejemplo, Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo económico. Las diferencias entre ricos y pobres en Estados Unidos han crecido exponencialmente en los últimos 40 años. En 1970, el sueldo de una empresa de referencia, la General Motors, estaba en una proporción de 1 a 88 veces el sueldo de un empleado medio con respecto a un directivo. 1 a 88. En 2009, la cadena Walmart gana, un directivo de Walmart gana 1.300 veces el sueldo del empleado medio. Es decir, Carlos Marx, el mercado se monopoliza a pasos agigantados. En 1900 operaban en el comercio mundial 85.000 empresas. En 1950, 30.000. En el 2000 quedaban 700. En 2008, el comercio agropecuario, el sector primario, lo controlan solo 10 empresas transnacionales. 10. Acabarán haciendo un truce económico poniendo el precio que les dé la gana. La mortandad de empresas ha ido pareja con el índice de mortalidad de los 1.000 millonarios, que ha aumentado extraordinariamente al ser fagocitados los pequeños por los grandes. Primero acabaron con la clase media y después se están comiendo entre ellos, porque eso es una ley de suma cero. En un solo año, de marzo del 2008 al 2009, los 1.000 millonarios pasaron de 1.300 personas en el mundo a 900. Se comen entre ellos. La bolsa de la pobreza creció en ese mismo periodo en 155 millones de personas. Mientras unos se enriquecen, otros se empobrecen. De algún sitio ha de sacar el dinero. El reciente informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas dice: el ingreso total de los 500 individuos, personas físicas, más ricos del mundo es superior al ingreso de 500 millones de personas más pobres. Y en su página 3, el mismo informe del PNUD dice: más de 1.000 millones de personas sobreviven en condiciones de abyecta pobreza, con menos de $1 al día, que recuerdo que es menos de €1. 2.500.000 millones de personas viven con menos de 2 euros al día y representan el 40% de la población mundial, de un total de 6.500 millones de personas en el mundo. Eso traducido en España, el informe de la Fundación Foresa de Cáritas en 2020
cifra un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4% de la población española, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Antes de la pandemia o en medio de la pandemia. Cuando acabe la pandemia, con los datos que he dicho, parlarem. 1 de cada 4 españoles. De ellos, 10 millones de personas están viviendo en el umbral de la pobreza y 2 millones están sumergidas en la pobreza más severa. No hay más que ver las colas de gente buscando comida cada día. Por el umbral de la pobreza se entiende a toda aquella persona en Europa que ha de cubrir todas sus necesidades con menos de 2 euros al día. Y en la pobreza severa o extrema a todas aquellas personas que han de sobrevivir con menos de 1 euro al día. La población española más afectada son las personas mayores de 65 años, 2.200.000 pensionistas. Y los niños, 1.800.000, sobre todo los niños de familias monoparentales, que obviamente en vez de depender la familia de 2 sueldos, acaba dependiendo de uno solo. La media de pobreza de estos colectivos específicos en Europa está en el 16%. En España es del 28%, solo superado por Italia, Portugal, Polonia, Rumanía y Lituania. Es decir, tenemos el honor de los 27 de la Unión Europea de estar en el furgón de la cola. Omito esos datos para Cataluña porque estamos haciendo ya un discurso para toda España. Hemos pasado de la etapa del capital productivo, de los empresarios que invertían y arriesgaban creando puestos de trabajo, creando riqueza para extraer la plusvalía de la fuerza del trabajo de los trabajadores, a una etapa de control de capital financiero, no productivo, especulativo, volátil, generador de burbujas financieras. Hoy, más del 50% del capital se transa diariamente en las bolsas del mundo, es especulativo, con el resultado que estamos viendo desde mediados del 2008 hasta hoy. Los datos demuestran que el mundo avanza hacia la polarización social entre explotadores y explotados, validando la tesis de Carlos Marx en su obra El Capital. Cito expresamente a Carlos Marx para afirmar que ha sido el mayor sistematizador de nuestra ideología política. Muchas veces ha sido malinterpretado. Marx nunca teorizó sobre un modelo de Estado que otros después han prostituido. Modelo de Estado a futuro, cerrado. Cito textual. El socialismo no es ni un Estado que se tenga que crear, ni el ideal sobre el que reglamentar la realidad. Llamamos socialismo al movimiento real que abolirá el estado de cosas precedentes por injustas. 1845, el escrito de la ideología alemana de Marx y Engels. A futuro. Para ir concluyendo. No hago este relato, compañeros, imagino, ya he visto caras de algunos mientras lo iba leyendo. Ana, qué pedrada en la cabeza cada vez que uno habla de la pobreza del mundo, dices, datos, pam, 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 tía, ¿no? Non en ve, ¿no? Pues el relato lo hago, compañeros, no para comeros la moral, ni lo hago desde el pesimismo de la inteligencia, que diría Gramsci. Me quiero situar en el optimismo de la voluntad, que también decía Gramsci. El futuro no es irremediable, está por escribir y dependerá de cómo entre todos nosotros queramos enfocarlo. Desde la pasividad de nuestros sofás o desde la lucha activa para mejorar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sobre todo hemos dicho que esto es un proyecto a medio y largo plazo. Tenemos que mejorar el mundo, y ya no para nosotros, para los que vienen detrás. Es un problema de actitud. Limitarse a actuar desde el sofá, como mucho dándole clic a las redes sociales, o implicarse en la movilización, como muchos de los que estáis aquí estamos haciendo, por ejemplo, cada martes, parándole los pies a los independentistas en la Meridiana. Salir a la calle es una cosa y opinar desde las redes es otra. Y esa actitud se modifica solamente sembrando ideología, como decía antes, que me recordaba Rafael Correa. Ese ha sido nuestro error, Javier. Ideología de izquierdas, ideología socialista, comprometiéndonos, organizándonos, movilizando la calle, agudizando las contradicciones en el seno de la clase dominante, para que maduren las condiciones objetivas y sociales que hagan posible un cambio efectivo de poder, a favor de la clase mayoritaria, de la clase trabajadora. Para ello, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que me habéis hecho el encargo y el honor de dirigir, junto con el conjunto de los compañeros, se va a poner manos a la obra de forma inmediata. Y aquí algún compromiso a brevísimo plazo. Elaboraremos, ahí hay algún compañero que me ha dicho, Javier, primera reunión de la Ejecutiva, ¿para cuándo? Deja que salgamos de aquí. ¿Sí? Elaboraremos un plan de trabajo 2022-2023, cortito, para que quede claro. Y como decimos los que nos dedicamos al tema de la sociología de las organizaciones, con indicadores, no declaración de intenciones, seremos buenos.
duplicaremos la organización, rebajaremos la pobreza. Perdona, ¿cuánto? Yo me acuerdo cómo Lula ganó las elecciones, las primeras elecciones que ganó Lula. ¿Sabéis cómo las ganó? Con un solo punto en su programa electoral. Mi compromiso electoral es que los brasileños coman caliente una vez al día. Se acabó. Con eso ganó las elecciones. Y por eso después se lo cargaron. ¿Sí? Claro, indicador claro. Si no comes una vez al día, me has traicionado tu contrato social. Pondremos en marcha una escuela de formación de cuadros políticos, inmediatamente, que nos capacite para difundir los mensajes de aire con mayor eficacia. Si nos quedamos entre cuatro paredes, no trascenderemos. Queremos que nuestros cuadros se empoderen de la sistematización que prevé el método científico. Cómo hay que diseñar, planificar y dirigir el trabajo político y social. Diseñaremos un plan de expansión territorial para llegar hasta el último rincón de España. Queremos crecer para poder participar en los próximos comicios electorales. Elecciones municipales del 2023, elecciones generales del 2023, si no se adelantan, las otras no se pueden adelantar, y elecciones europeas del 2024. Sin un partido sólido, coherente, con una visión-misión que dé un futuro claro para España, no hay futuro. Hay que comprometerse. ¿Qué quieres hacer? Seremos buenos, no sirve. Nos lo ha demostrado Ciudadanos y Podemos haciendo experimentos con gaseosa que se han evaporado muy rápido. Nuestra hoja de ruta es, en cuanto a las tareas inmediatas, que estén claras. Primero, el partido. Primero, la maquinaria. Segundo, el poder institucional, que lo da el Boletín Oficial del Estado. Tercero, la transformación social para la mejora del clima político y de las condiciones de vida de los trabajadores. Por ese orden, sin un partido ideologizado, con bases sólidas y fuertes cimientos, como se ha demostrado en los ejemplos que he leído antes, los que trascienden y tienen 100 y pico de años de historia, con sus altibajos, como el propio Partido Comunista o como el Partido Socialista Obrero Español, solo orientado al cortoplacismo electoral, como han hecho algunos otros después, para satisfacer ambiciones personales de los que no son nada fuera de la política. En el primer ciclón o vendaval político, sus techos se hunden y sus paredes se derrumban. Así le pasó antes a Unión Democrática de Cataluña, a Convergencia Democrática de Cataluña, a UPyD y a Ciudadanos, y a tantos otros que han sido y ya no son. Así se acabará cayendo Unidas Podemos. Y ya veremos cómo acaba el PSOE cuando pierdan la argamasa que les une hoy al poder institucional y a sus sueldos oficiales. Cito una evolución, yo que he estado siempre ligado a los temas de organización, en los últimos 40 años en el PSC y en el PSOE, que lleva los temas de formación, la evolución ha sido esta. Cuando llegas al gobierno, 2004, Zapatero, por no irnos antes, 350.000 militantes. Mismo gobierno, pierdes el gobierno, 2010, 100.000. 100.000. Esto pasa lo mismo en las municipales. Algunos que estáis aquí tenéis mucha experiencia municipal. Cuando llega el mes de enero, un montón de afiliaciones. Cuando llega el mes de junio, ¿qué hay de lo mío? No te ha tocado nada, ni pedrea, no, se borran. Esos son los altibajos de la gente que se apunta por su interés personal, no por el proyecto, y seguramente por culpa de los que tenían que clarificar el proyecto y no lo han apuntado. Y dicen, apúntate conmigo que pillarás. Y después cuando no pillan, pues se van. ¿Sí? La culpa no es de ellos, pobrecitos, es el que les ha engañado. ¿Sí? Y ahora, cuando previsiblemente, como todo apunta, en 2023 se pierda las elecciones, el PSOE pierda las elecciones, pues veremos otra vez ese mismo acordeón organicista. Aguantaron por los réditos del pasado, mientras tuvieron unos cimientos estables, basados en la tradición socialdemócrata, la suma de la política social y de la unidad territorial. Esos dos pilares que aguantaban el edificio del PSOE hoy tienen aluminosis. La política económica y social que aplican cuando llega al poder se da de hostias con lo que prometieron en sus programas electorales. Nada que ver con lo que prometió Zapatero en 2004 con lo que aplicó después y por lo que tuvo que adelantar las elecciones. Nada que ver lo que prometió Pedro Sánchez en 2018 y lo que está aplicando ahora. Traicionamos la unidad territorial con mucho descaro y absoluto cinismo, dando oxígeno y empoderando a los que hasta ayer, 2010, eran partidos testimoniales e irrelevantes en el panorama político español, como Esquerra Republicana y Bildu. Han incumplido con descaro y sinvergüenza el contrato electoral que hicieron a los ciudadanos. Si yo me comprometo a pintar España de blanco, si me das tu voto, y cuando lo consigo lo pinto de negro, esto en derecho mercantil se llama estafa contractual. Ese tipo de engaño es una estafa piramidal que dura lo que dura la ilusión de los que confiaron en la honradez
de esas palabras. Cuando reiteradamente se incumple la palabra dada, el ciudadano los castiga retirándole su voto. Esto es lo que va a pasar a medio plazo con PSOE y Unidas Podemos. Y cuando se les caigan las paredes y sus militantes se queden al pairo, con el culo al aire, huérfanos de partido, buscarán refugio. Y ahí entramos nosotros. Para ese momento, la Alianza de la Izquierda Republicana de España ha de tener la casa acabada, si no acabada, en pleno rendimiento en cuanto a actividad interna y externa en la calle, vuelvo a recordar, influyendo en los sectores sociales. Además de solidificar los cimientos, construiremos la planta baja y algún piso más, pero sabiendo que a partir de ese momento el declive ideológico y electoral de PSOE y Unidas Podemos podríamos levantar tantos pisos encima como haga falta, cuantos sean necesarios para acoger a todos los que nos pidan refugio, siempre dejándoles claro dónde entran. Aquí nunca vamos a jugar al populismo barato para engañar al personal, a la ideología líquida que citaba Bauman, a los catch party que dicen los americanos, partidos atrápalo todo. Esperamos de la ciudadanía que haya aprendido algo de los errores al confiar en los populistas, solo en palabras. A los que hablaban del ocaso de las ideologías postulados por Kelsen, a los que machaconamente decían que era naif, casposo, antiguo, hablar de derecha e izquierda, intentando negar lo evidente. O sea, acordaros que alguno nació hablando de que aquí no hay derecha y no hay izquierda, ¿sí? El mundo está gobernado por el poder económico que representa el 1% de la sociedad. Los multimillonarios de las grandes corporaciones y trucos económicos, de los grandes oligopolios financieros, financian a partidos políticos y medios de comunicación para gobernar en su nombre y ellos gobiernan por interpuestos. Son los autores del tópico «La derecha dedica a los más mediocres, Aznar, Rajoy, Casados, Abascales, a la gobernanza de la cosa pública y a los más listos los dedica al IBEX 35 a continuar enriqueciéndose». Pero son los que les mantienen las estructuras. Mientras, el 99% de los ciudadanos del mundo vivimos juzgados por esos poderes. Y desde que Marx nos ilustró con sus teorías del socialismo científico, a eso se le llama poder de clase, aunque no estén dentro del gobierno. Clases sociales y lucha de clases. La ley de gravedad de Newton también es antigua, tiene 200 años más que la teoría marxista, y nadie se le ocurre desafiarla en plan negacionista. A todos los que se aproximen a nuestro partido hay que decirles que aquí primamos más la calidad que la cantidad. Aquí somos inequívocamente de izquierdas, partidarios del socialismo democrático, contrarios al autoritarismo de dictaduras absolutistas, aunque no tengan un rey al frente. Hablo de los que se llaman pretendidamente de izquierdas, pero sí dictadores que dejan el poder en herencia a sus esposas e hijos. Pongamos que hablo de Corea o de Nicaragua, que en tanto nos ilusionó en algún momento. Por citar algunas. Eso cultivan de facto una nueva casta, un nuevo linaje, el de las dictaduras familiares con pretendido sello de izquierdas. Nada más falso. Somos resolutivamente de la izquierda social, que quiere impulsar grandes transformaciones económicas que sirvan para mejorar la calidad de vida y la dignidad del género humano, de la mayoría social a la que pertenecemos la clase trabajadora en sentido amplio, es decir, la de todos aquellos que necesitan trabajar cada día para poder subsistir, y resolutivamente de la unidad territorial, de la que la integridad física de todo el espacio territorial se compone dentro de esta gran nación que es España. Y para luchar contra esos depredadores económicos mundiales agrupados en oligopolios financieros y multinacionales necesitamos unidad y también unidad territorial en España. Unidad para ser más fuertes, unidad de la clase obrera y unidad territorial para hacerles frente, porque las luchas que se dan en los territorios nacionales, cuanto más divididos nos encuentran, cuanto más nos dejemos trocear en reinos y taifas, condados y cantones, más fácil les será a los depredadores sociales seguir devorándonos. Nuestros límites ideológicos están muy claros. Lo importante no es llegar el primero, como decía el poeta, sino llegar todos y juntos. Estaremos encantados de circular con... O sea, no queremos ser la vanguardia del proletariado, ya aprendimos de ese error. Estaremos encantados de circular con quienes quieran acompañarnos, pero haciéndolo con pedagogía previa de a dónde queremos ir, de dónde nos dirigimos, cuál es nuestro modelo social y cuáles son los límites de esta gran autopista en la que nos hemos embarcado. Esto es lo que da cohesión grupal, coherencia política y una larga vida a la organización. Primaremos siempre la pervivencia de este proyecto social por encima de caudillismos cesaristas. Somos abiertamente defensores de la socialización del liderazgo. Recuerdo, uno que viene de este terreno, los sargentos de la Guardia Civil decían: la información no se comparte, porque información es poder. Así funcionaban. Y hay que hacer justo todo lo contrario. Lo más importante no es quién comanda la nave en cada momento, sino cuál es el destino y cuáles las normas de circulación para no colisionar y que esto funcione bien. Mirad, compañeros, rapidísimamente, porque esto lo habéis visto algunos, este esquema, ¿sí?, es unidad territorial, secesión.
y aquí la izquierda y la derecha. En este campo de la derecha que pide unidad territorial, tenemos un montón. El PNV, Ciudadanos, PP, Vox y ahora una decisión de voz que nace hoy, que se llaman Patria. En la derecha secesionista tenemos a PDeCAT, Junts per Catalunya y Valens, que nace hoy. ¿Sí? Democracia cristiana no secesionista. En la izquierda, o pretendida izquierda, que se está planteando trocear España, está la CUP, obviamente, lo dicen ellos como primera cosa, Podemos, Izquierda Unida, que están colaborando en hacer esas concesiones para la Confederación Española, 8 naciones en igualdad de condiciones, y Esquerra Republicana y Bildu. Y fijaros, compañeros, ¿quién hay en la izquierda y en España? Izquierda y España, unidad territorial, no troceamiento territorial. Nadie. Nadie, solo estamos nosotros. Es decir, esto traducido en técnicas de marketing político, es aquel de hay un nicho de mercado, hay un sitio donde no hay nadie, no hay competencia. Y acabo, compañeros, transitaremos el pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad, al optimismo de la esperanza. Recorramos el paso de la utopía a la ciencia y a la ciencia a la acción. La fundación de una clase dirigente equivale a la creación de una concepción del mundo, en este caso de estos dirigentes que estamos hoy aquí, que somos este grupo que creamos el partido. La conciencia del poder cultural es previa, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, que deben actuar con todos los medios de comunicación y expresión. Y no solo de los intelectuales. Todos nosotros podemos convertirnos en activistas sociales que difunden ideología con la palabra, con la ética, con el ejemplo. Como decíamos antes, que era para nosotros Carlos Jiménez Villarejo, que tiene una larga trayectoria en ese sentido. Con la palabra, con argumentos, no solo hay que combatir al adversario político, también a los indiferentes, porque la indiferencia es el peso muerto de la historia. Para difundir nuestro mensaje y transmitir bien, debemos aumentar nuestra destreza en el arte de la oratoria, porque la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla la palabra, controla la realidad. Y tenemos un ejemplo con el Prusés, que se han aprendido a Gramsci y que nos han llevado de culo durante los últimos 5 años, porque estaban controlando toda la comunicación. Como ya dije anteriormente, nuestro plan de trabajo contemplamos la creación de una escuela para formar cuadros políticos. Así que cerraré mi intervención como secretario general del partido recreando nuestro admirado filósofo Antonio Gramsci. Instrúyanse porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense porque tenemos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense porque tenemos necesidad de toda vuestra fuerza. Gracias, compañero. Salud, República y Socialismo.